No hay nada en esta vida más valioso que lo escaso. Y por eso nos encantan tanto los One Club Men, porque son muy poquitos. Y si son muy poquitos es porque es muy difícil encontrar a esas alturas de la vida y del fútbol jugadores que estén toda su trayectoria desde que debutan hasta que se retiren en un mismo equipo. Porque hay momentos en la carrera que te obligan a dar un paso adelante o un paso atrás. Vamos a hablar de aquellos jugadores que por ahora se mantienen entre los One Club Men. De aquí a que se retiren, vamos a ver si logran unirse al grupo. En abril de 2011, José Mourinho hizo debutar a un ya no tan imberbe canterano. Nacho, de 21 años, entraba al quite para enfrentar al Valencia ante las sensibles bajas de Sergio Ramos, Pepe y Arbeloa. Hace 12 años de aquello, pero la función de Nacho hoy es idéntica y la sigue cumpliendo a cabalidad en cualquiera de las 4 posiciones en defensa. Probablemente habría sido titular en la vasta mayoría de clubes, pero Nacho ha preferido jugar con una sola camiseta, aunque sea poquito. Bueno, ni tan poquito. En el Real Madrid los titulares se lesionan cada rato, por lo que Nacho ha disputado en estos 12 años un total de 295 partidos oficiales con el Real Madrid, 218 de ellos en el 11 inicial. Maximilian Arnold tiene 28 años apenas. Tiempo le sobra para convertirse en un mercenario como cualquier otro, pero lleva ya 12 temporadas en un solo equipo, el Wolfsburg. Arnold es un talentoso mediocampista zurdo, aunque no ha respondido del todo a las expectativas que generó como adolescente cuando debutó en la Bundesliga a los 17 años y después fue figura de la selección alemana que ganó la Euro Sub-21 en el año 2017. Hace un par de temporadas el Bayern quiso ficharlo, pero Arnold prefirió renovar su contrato con el Wolfsburg hasta 2026 porque prefiere correr libre en un equipo mediano en lugar de ir a sentarse a una banca de oro. 30% romanticismo, 70% pragmatismo, corazón y cabeza en equilibrio. Por eso, estos jugadores son distintos. James Ward-Prowse es la versión inglesa de Maximilian Arnold, otro joven de 28 años, de pie exquisito y experto en el arte del tiro libre. Ward-Prowse también debutó en 2011 y también renovó su contrato hasta 2026. Todo idéntico, pero va a ser muy complicado que en los 7 u 8 años que le quedan de carrera no lo aproveche un club con mayores ambiciones que el Southampton, equipo en el que ha jugado ya casi 400 partidos oficiales. El mediocampista es el jugador más cotizado de toda esta lista, pero a la vez infravalorado por culpa de la poca resonancia que tiene su club de siempre, uno de los menos mediáticos de la Premier League. ¿Qué tienen en común Manuel Pinto, Maxwell, Andreu Fontás, Marc Bartra, Erika Vidal, Thiago Alcántara, Adriano, Ibrahim Afellay, Bojan Kirkic y Jeffrey Suárez? Bueno, que formaron junto al debutante Sergi Roberto debatiblemente la peor alineación del Barça en los tiempos modernos. Era la última jornada de la temporada 2010-2011 y Pep Guardiola descansó a los titulares para ganar la Champions League y el triplete. Todos los compañeros de Sergi Roberto en ese 11 titular se fueron muy rápido. Ninguno de ellos aguantó en la banca del Barça más allá de, a lo mucho, 2016. Pero Sergi Roberto sigue ahí estoico. Desde su debut en el Barça, el club ha fichado a más de 60 futbolistas y ha debutado a más de 30 canteranos. Casi 100 jugadores han desfilado por el vestidor y Sergi Roberto sigue ahí, como lateral derecho o como mediocampista, de rubio y de castaño, en la banca y a veces hasta en la cancha. En 2022 por fin se acababa su contrato y se aseguró que llegaría gratis al Arsenal. Sin embargo, renovó un año más en el Barça para añadir su nombre a la muy exclusiva lista de One Club Men mayores de 30 años en la actualidad. Philipp Bargfrede tiene solamente 33 años, ¿ok? Bueno, ahí les va su historia. Debutó con el Werder Bremen en 2009. Fue seleccionado alemán categoría sub-21. Pasaron los años, muchos años, y en 2020 el mediocampista dejó de entrar en los planes del club. Le dieron las gracias, pero Bargfrede no encontró a dónde ir y a los 4 meses
pidió volver al Werder Bremen, aunque fuera al Werder Bremen B, que juega en cuarta división alemana. Y el club le contestó, ok, ¿por qué no? O sea, la misma historia que cualquier jugador profesional, pero al revés. Tras muchos sacrificios en el primer equipo, Bargfrede bajó a las inferiores del club y ahí lleva ya 3 temporadas. Koke Resurrección llegó al Atlético de Madrid a los 8 años y ahí sigue 23 años después, luego de haber pasado por todas las categorías del club. Lleva tanto, pero tanto tiempo en el primer equipo que ya estaba en el vestidor el primer día de trabajo de Diego Pablo Simeone, pero fue el técnico argentino quien le dio la oportunidad de ser titular. Desde entonces en el Atlético han salido a jugar Koke y 10 más. En octubre pasado el mediocampista se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia del club. Apenas acaba de cumplir 31 años y Koke tiene contrato hasta 2024. ¿Se acuerdan de Graham Zusi, bola de malagradecidos? Bien, más les vale. Se trata de un mediocampista técnico pero normalito que jugó 55 partidos con la selección de Estados Unidos y metió 5 goles, 4 de ellos sin la menor relevancia. Pero aquel contra Panamá cambió la historia de la selección mexicana, pues la salvó de quedarse fuera del Mundial de Brasil 2014. Bueno, esto es lo que ya sabían. Lo que probablemente no sabían es que este simpático individuo solamente ha jugado para un equipo en su vida, Kansas City. Zusi, a la vieja usanza norteamericana, terminó la universidad y fue drafteado en 2009 por Kansas City Wizards, equipo entonces dirigido por Peter Vermes. Desde entonces, el club cambió de nombre, de escudo, de colores, de estadio y sobre todo de jugadores. Pero el capitán Zusi y el entrenador Vermes no se han movido desde hace 15 temporadas. A los 36 años, Zusi se mantiene como titular indiscutible del equipo. Iker Muniain también debutó en 2009, pero es 7 años menor que Zusi. Inmediatamente bautizado como el Messi del País Vasco, tras irrumpir en primera división a los 16 años y medio y romper todos los récords de precocidad en la Liga Española. Muniain ganó 2 veces la Euro Sub-21 con la selección. Debutó con la mayor a los 20 años. El extremo iba que volaba para referente del fútbol europeo, pero nunca dio el estirón. Y paradójicamente, eso es justo lo que le permite ser ahora un héroe en Bilbao, aunque la verdadera razón sea que nunca llegó a ser tan bueno como para que un equipo más grande se lo llevara a punta de billetazos. Como suele ocurrir, las lesiones explican el problema. Muniain se rompió los ligamentos cruzados, no una, sino 2 veces en 2015 y en 2017. No solo pudo recuperarse, sino que jugó mejor que nunca cuando ya parecía cartucho quemado y volvió a la selección española, donde curiosamente ha jugado solo 2 ratitos en su carrera, uno en 2012 y el otro hasta 2020, porque lo suyo es la camiseta del Athletic Club. Miren nada más la carita angelical que tenía Toni Janschka en 2008. Y vean ahora lo que queda del capitán del Borussia Mönchengladbach en 2023. Y solo tiene 32 años. Compañero de Bargfrede en la Sub-21 alemana, Janschka es un polivalente defensor que juega cada vez menos en su equipo de toda la vida, del que es suplente desde hace 5 años, pero del que ya difícilmente se moverá tras 15 temporadas como profesional. Para mantenerte toda la vida en los planes de un mismo equipo, hay que ser lo suficientemente bueno como para que nunca te echen, pero no tan bueno como para que un gigante llegue y compre tus servicios. Ahora que, cuando tu equipo de toda la vida ya es un gigante, entonces todo lo que tienes que hacer es seguir siendo útil. No hay que elegir entre el corazón y la cabeza porque lo tienes todo. Y si de utilidad hablamos, nadie como Sergio Busquets, quien desde que en 2009 le quitó la titularidad a Yaya Touré, no ha tenido ni siquiera un suplente natural en los planteles de un Barça en el que año sí y año también juega de piedra angular. Algunos lo infravaloran, otros lo consideran el mejor contención de todos los tiempos. No hay términos medios a la hora de enjuiciar a Sergio y solo el tiempo dirá. Lo que sí parece claro es que no piensa retirarse como One Club Man. Su contrato con el Barça termina este verano y mientras algunos pronostican que acabará renovando,
Otros aseguran que ya está amarrado por la MLS y el resto lo coloca como compañero de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. En noviembre pasado, Thomas Müller se perdió 3 semanas por problemas en la cadera, achaques de la edad. Pero nadie en la enfermería del Bayern había visto antes a ese señor que en los últimos 5 años se había perdido solamente 2 partidos por lesión. Si contamos toda su carrera, 15. O sea, en promedio se había perdido un juego al año. Desde 2009 siempre está disponible. Es la rentabilidad hecha futbolista, pero nadie habría oído nunca hablar de Thomas Müller si no fuera por Louis van Gaal. Lo último que hizo Jürgen Klinsmann en su desastroso tiempo al mando del Bayern fue debutar en Bundesliga a ese tal Müller en 2009. Lo metió al minuto 94 contra Arminia Bielefeld. Días después, Klinsmann firmó la venta del joven delantero al Hoffenheim porque, según él, no tenía calidad para un equipo como el Bayern. Cuando llegó Van Gaal, revisó el acuerdo e hizo romper el trato. Quería probar al tal Müller ese. Y ese fue el día en que cambió la historia moderna del Bayern y, de paso, de la selección alemana. 17 años antes de que se consagrara como referencia mundial en la planificación de fiestas infantiles de buen gusto, el 29 de abril de 2006 debutó en Primera División el defensa central Julio César Domínguez. Desde entonces ha sido titular con cada uno de los entrenadores que han pasado por el Cruz Azul, porque además no se lesiona nunca el desgraciado. Desde Mizrahi hasta el Potro Gutiérrez, desde Marcarián hasta Diego Aguirre, pasando por Benjamín Galindo y Tomás Boy. Enrique Mesa le dio su amor y confianza. Sergio Bueno también. Titularísimo con Luis Fernando Tena y con Memo Vázquez. Claro, el entrenador de esa imborrable final contra el América. Ni siquiera gallitos de corral como Paco Gémez y Caixinha se atrevieron a mandarlo a la banca. Mucho menos Siboldi. Ay, esa remontada 0-4 contra Pumas. Después de 30 temporadas, 30 torneos siendo actor principal de las cruzazuleadas más legendarias, Juan Reynoso obró el milagro de hacer campeón al Cata. El suyo es un caso único en la historia del fútbol. Lejos de ser leyenda viviente, no hay un cruzazulino de bien que lo quiera en su equipo. Solo hay algo más grande que debutar en Primera División metiendo gol, y esto es debutar en primera a los 16 años como lo hizo Igor Akinfeyev y parar un penal. Eso fue en 2003 en la portería del CSKA Moscú, arco que seguirá defendiendo al menos hasta 2024. Akinfeyev, portero de la selección rusa desde la Euro 2004 hasta su retiro internacional en Rusia 2018, tiene 36 añitos, o sea que cuerda para romper récords de fidelidad le sobra. Eso que los equipos cambien de ciudad es normal en países futbolísticamente retrógradas como México, pero lo del Wimbledon cambiando de sede y nombre para convertirse en MK Dons es aún el mayor escándalo y vergüenza en la historia de la Premier League. Bueno, esto pasó hace mucho tiempo, concretamente en 2004. ¿Y saben qué? Dean Lewington ya estaba ahí. Era el joven lateral izquierdo del Wimbledon. Muchos lo consideraron un traidor por haberse quedado en el nuevo club, pero hoy sigue siendo el único vínculo entre el tradicional y extinto Wimbledon y el equipo en el que lo convirtieron a la fuerza, el MK Dons, con el que a lo largo de los años ha jugado en segunda, tercera y cuarta división. Lewington tiene 38 años y sigue siendo titular indiscutible en el equipo. En 2015, Lee Casciaro fue el anotador del primer gol en la historia de la selección de Gibraltar. Hoy, a los 41 años, este hombre sigue jugando en su selección y en su equipo, el Lincoln Red Imps, algo así como el Bayern Múnich más el Paris Saint-Germain juntos de la Liga Gibraltareña. Campeón de 19 de las últimas 20 ligas. Su delantero, Lee Casciaro, ha estado ahí levantando cada título desde el siglo pasado. Debutó en 1998. Cualquier cosa menos cortarse el pelo o jugar en otro club. Carles Puyol se retiró del fútbol tras 15 temporadas en el Barça y, a diferencia de otros compañeros leyenda, no quiso irse a robar a otro lado. El ídolo de Puyol, Paolo Maldini, debutó mucho más joven y se retiró mucho más viejo. Jugó 25 temporadas para el equipo en que su padre también había sido leyenda.
Más mérito aún si cabe el de Francesco Totti, el capitán de capitanes, 25 temporadas también, pero en un equipo con poco glamour y aún menos títulos. Ryan Giggs solo vistió los colores del Manchester United y lo hizo durante 24 temporadas, superando a sus también fieles contemporáneos Gary Neville y Paul Scholes. Ningún futbolista ha jugado más partidos para un solo equipo que Rogerio Ceni. El portero goleador del Sao Paulo ostenta el récord Guinness con 1197. Jugadores como Steven Gerrard o como Lionel Messi, que todos creíamos que se iban a retirar en sus clubes de toda la vida, finalmente no lo hicieron. Así que ya veremos quiénes de estos 15 se retiran en el equipo en el que por ahora han jugado todas sus trayectorias. Dejen sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.